Bendiciones, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes tocante a tu historia. Buenos días a todos. Salmos 107 y verso 1 y 2 dicen: Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Los ha rescatado el Señor, entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Hermanos, cuando niño me encantaba escuchar las historias bíblicas que mi mamá y mis maestros me contaban en la iglesia. Mi favorita es la de David y Goliat. Y tú y yo tenemos una historia que contar. Es nuestra historia. Algunos de nosotros disfrutamos contar ciertas partes y otras no tanto. Una de mis oradoras motivacionales favoritas es Brené Brown. Y ella dice: cuando se trata de tu historia, las historias que tú niegas te van a definir, pero las historias que tomas como tuyas, tú puedes escribir el final. Y cuando tú y yo negamos las peores partes de nuestra historia, les permitimos que nos definan como persona. Pero cuando nos adueñamos, tomamos posesión de nuestras historias, cuando decimos: sí, eso era yo, es entonces que podemos escribir el final de la historia, de nuestra historia. Y todos tenemos partes de nuestra historia de la cual no queremos pensar ni hablar. Pero cuando decimos: sí, esta es mi historia, ahora sí tú tienes el derecho de determinar su final. Cuando decimos: sí, es mi historia y así es como termina. Dios ha obrado en mí, mi matrimonio, mi corazón, mi familia, mi carácter. Sí, es mi historia. Y ahora, por eso, por todo lo que he pasado en mi historia, soy más compasivo. Ya no juzgo a los demás. Soy más pronto a extender la gracia y he aprendido lecciones que posiblemente yo no hubiera aprendido. Dios me ha redimido y Él está redimiendo mi historia. Esa palabra redimir quiere decir compensar las faltas y los malos aspectos de algo o de alguien. También quiere decir ganar o ganar de nuevo la posesión de algo o alguien a cambio de una paga. Y Cristo pagó ese precio en la cruz y ahora Él tiene el derecho de redimir nuestra historia. Y cuando tú y yo tomamos la posesión de nuestra historia, ahora nosotros también vamos a tener el derecho de ser el autor del final del cuento. Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 y 10: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece ¿a quién? A Dios, para, contando nuestra historia, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es nuestra historia. Ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Eso es mi historia. Y nada de tu pasado ni nada de tu presente puede narrar tu historia, ni COVID-19, ni el temor o la preocupación, ni la depresión, ni la escasez pueden definir tu historia. Y la historia más grande y más maravillosa que tú puedes contar todavía está delante de ti. Por causa de la gracia, por causa del poder y el amor redentor de Dios, tú puedes escribir el final de tu historia y tú tienes una historia que contar. Entonces, iglesia,
Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Señor, ayúdanos hoy con libertad contar nuestra historia. Esta historia, esa historia, Señor, que tú todavía está en el proceso de redimir. Gracias, Señor. Y Señor, pido tu ánimo, tu esperanza, tu provisión, tu gozo, tu protección sobre tu pueblo hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, hermanos.